Muy bien, todos, muy bienvenidos a la casa del Señor, estar juntos como iglesia, nuevamente poder honrar a Cristo como Él merece ser honrado, su casa, su día, en su iglesia, así que todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar, no abrir el himnario, Mechi, pero vamos a empezar con un himno. El número 1 tiene 5 estrofas, pero vamos a cantar 4, ¿sí?, de este himno. Primera estrofa, todos juntos. Segunda estrofa, las damas, ¿sí? Tercera estrofa, los hombres. Y la cuarta, una vez más, todos juntos, ¿sí? Ahí vamos. De primera, todos juntos. Segunda, las damas. Tercera, los hombres. Cuarta, todos juntos, ¿sí? Ese texto de Isaías capítulo 6, porque de ahí está sacado este himno, el texto donde se habla de Dios santo, 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 tres veces santo. Bueno, la misma reflexión que siempre se suele hacer, y no está de más, que en realidad la Biblia no habla de Dios como misericordioso, 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 justo, justo, justo. El único atributo de Dios que se menciona 3 veces que se resalta es la santidad. Todo lo demás, su justicia, su amor, su bondad, están reguladas por su santidad. Es donde encuentran su expresión justa, su verdadera expresión. Así que la santidad es el atributo de Dios que identifica justamente a Él como único, como el único soberano en el universo. Y es interesante ese texto de Isaías 6, porque en capítulo 5 Isaías viene diciendo, ay de estos, ay de aquellos, ay de los que se detienen mucho en el vino, ay porque había una corrupción enorme en el pueblo de Israel durante el ministerio de Isaías. Pero llega al capítulo 6, él ve a Dios como santo y él dice, ay de mí, ay de mí. Ahí se involucra ahí con todo, le dice, yo soy igual que todos los demás. Hay de aquellos que engañan, aquellos que roban, y después dice, ay de mí también, que morando en pueblo de labios inmundos, también tengo un labio inmundo. De la abundancia del corazón habla la boca y está diciendo, mi corazón es tan pecador como el de los demás. Cuando él se vio
ante la presencia de un Dios 3 veces santo. Tremendo, ¿no? Y ahí cuando él entendió su pecaminosidad, Dios lo llamó porque él dijo, soy muerto, no me queda otra cosa que ser exterminado en este momento a causa de mi pecado. Y Dios mandó a los ángeles ahí, los querubines, que tomasen brasas del altar, donde evidentemente había un sacrificio, y es limpio tu pecado y quitada tu culpa. La purificación de Isaías cuando él conoció al Dios 3 veces santo. Bueno, tremenda, ¿no? Tremenda la verdad que comunica esta canción. Vamos a orar y pedir que el Señor nos guíe en este tiempo de la reunión. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias, Padre amado, por tu misericordia para con nosotros en habernos revelado el Evangelio, habernos revelado a Cristo a través del Evangelio. Que podamos comprender quiénes somos, pero especialmente quién eres tú. Pero además haber comprendido la obra de Cristo en la cruz y poder venir a ti, Padre, en humillación y en quebranto, para encontrar lo que solamente tú puedes dar, que es el perdón de los pecados. Por eso, Padre, muchas gracias. Hónrate a ti mismo en esta mañana. Glorifica tu nombre, el nombre de Cristo, en todo lo que hacemos. Dirige este tiempo de alabanza, de cánticos, para que en verdad nuestros corazones puedan ser estimulados una vez más a mirar en las cosas de arriba. Y también dirige el tiempo de la enseñanza, da a nuestro hermano libertad para poder hablar lo que has puesto en su corazón con toda libertad, y tú puedas hablar mucho más allá de lo que hemos de escuchar en esta mañana. Usa tu palabra en cada corazón, anímanos, exhórtanos, enséñanos, como sueles hacer cada vez que tu palabra es expuesta. Guía a los hermanos que están en camino, quizás están viajando, que puedan llegar con bien y participar de este tiempo de adoración. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, reconozco que quizás no es el mejor himno para empezar, no estaban flojas las cuerdas vocales, pero es precioso igual. Vamos a cantar uno que habíamos empezado a practicar. No tengo el número acá, me parece que es el 180, a ver, de los coros, de los coros. Pero es muy linda la letra que tiene este himno, coro, perdón, 180, a ver. No, el que sigue. Empieza cuán grande. Está entre los últimos, el 179, ahí está. Gracias. Ahora sí. Bueno, lo estamos aprendiendo, así que agradecemos, sepan disculpar las fallas. Y yo lo estoy aprendiendo también. Ayúdenme ustedes, Desespero, volví al
me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Bueno, hay algunas partecitas que suenan mucho más lindo en el pendrive, en el coche. La música original, ¿no? Canta alguien que tiene una voz profesional, ¿no? Pero es muy linda, muy linda. Es mi favorito, está en mi coche ahí, cada vez que voy a algún lado, pum, está ahí sonando. Vamos a cantar uno que sea más conocido para todos, para que podamos todos estar cantando. ¿Sí? Número 173. Mientras buscamos ese, ahí en el cancionero, bueno, gusto verles a todos nuevamente, a ustedes, y recuerden las actividades de esta semana. Están centradas las actividades en los fines de semana, desde ahora en más, ubicadas entre sábados y domingos. El sábado que viene es reunión especial de damas. No hay reunión de oración la semana que viene, así que a las 4 de la tarde las damas, señoras y señoritas, se encuentran aquí en este lugar. ¿Hay invitaciones? ¿Todavía no? Bueno, pero bueno, recuerden, haremos invitaciones virtuales. Ahí está, haremos invitaciones virtuales y las mandaremos. Pero recuerden, actividad para las damas, sábado que viene, 16 horas, así que aprovechen esta ocasión. No hay reunión de oración. Y domingo, 10 de la mañana, un culto muy similar a este de predicación, solo que como es primer domingo del mes, tendremos la Cena del Señor, que hace 2 meses, creo, que no tenemos. La última cena fue en mayo y después vino el cierre, pero volvemos a la mesa del Señor el domingo que viene, gracias al Señor. Así que recuerden, domingo que viene, 10 de la mañana, una reunión de mesa del Señor a las 10 horas. Así que estamos invitados a participar. Número 173. Arriba al Calvario, mi Salvador valiente fue. Allí sangró y murió por mí. Aleluya por la cruz. El mundo ya no fue.
cuando mi último aliento dé, es una expresión poética para decir cuando parta de este mundo, descansaré en seguridad. Mi esperanza está en ti, aleluya, por la cruz. Una de las cosas que ha pasado el siglo pasado, con esta tendencia tan propagada del Evangelio de la prosperidad, ha hecho que en verdad el Evangelio, en lugar de llevar a las personas a pensar en la eternidad, ha llevado a que las personas piensen con ese falso Evangelio en una vida próspera en la tierra. Y no tengan presente que la vida continúa en la eternidad. Que en realidad la parte verdadera de nuestra existencia es allí en la eternidad. Una vez alguien hizo una analogía o algo figurativo en cuanto a la eternidad para tratar de entender lo que significa eso que no termina. La eternidad no hay fin. Es una cosa incomprensible para nuestra mente que nosotros estamos en el tiempo. Y agarró una cuerda larga e hizo una marquita en la punta y él dijo, bueno, esta marquita acá es nuestro tiempo en la tierra, todo lo demás es la eternidad. El Evangelio nos lleva a nosotros a pensar en qué pasará después de que partamos de este mundo. Bueno, como dice esta canción, los que conocemos a Cristo tenemos seguridad de vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Y eso hace que enfrentemos la muerte de una manera muy distinta. Pablo lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Cuál esperanza? La de la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que el creyente, aunque el paso ese de transición hacia la vida eterna a veces puede ser muy doloroso, y en otros casos, como el apóstol Juan, que murió desde viejo, a veces puede ser doloroso, sin embargo, lo que viene después es entrar en el gozo del Señor, es la expresión que Cristo usa. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos esa tranquilidad, esa seguridad de saber que si morimos, en realidad nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús para siempre en su presencia, o tememos a la muerte porque no sabemos qué pasará después. Bueno, en Cristo podemos tener esa seguridad y tranquilidad. Número 174, antes de pasar a escuchar la enseñanza en esta mañana, número 174. Perdón, estoy con otra canción en la mente. ¿Me das música? Está fuerte, pero no escucho. Mil disculpas. Ajá, la música era. Gracias. Ahora sí. Gracias. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús en
palabra justificados por la fe, es que somos hechos justos. Esa es la idea de esa palabra. Y la mejor quizá para mí, otros la pueden explicar mucho mejor, pero para mí la mejor manera de explicarlo es ese cuadro gráfico, esa ilustración que encontramos en Lucas capítulo 15, cuando ese hijo que se había rebelado contra su padre, se fue lejos, arruinó completamente su vida y volvió completamente con una vida destruida. Nada digno de ser visto. Para nada. Cuando su padre lo recibió, lo perdonó, lo abrazó, le dio un beso y lo primero que hizo fue cubrir todo el desastre que había hecho en su vida. Le puso vestido nuevo, puso anillo en su mano, lo llevó a un sitio de honor, alguien que no merecía para nada ser considerado el hijo de ese padre amoroso. Pero él lo subió a un sitio de honor y cubrió sus trapos andrajosos, los cubrió con un vestido nuevo. Eso es lo que pasó con nosotros cuando fuimos salvos. Ninguna de nuestras obras es digna de ser presentada ante el trono en el cielo. Entonces somos recubiertos con la justicia, con la bondad de Cristo. Y de esa manera entramos a la presencia del Padre, no viendo nuestra justicia, sino las de Cristo. Es la única manera en que Dios puede recibirnos en su presencia. Eso es lo que hizo Dios con nosotros al salvarnos. Nos revistió de Cristo, la única manera, y nos elevó a un sitio de honor, nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Me apasiona esa obra de Cristo en la cruz. Muchas gracias por colaborar con la música. Nicolás, adelante. Buenos días, hermanos. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en Efesios, capítulo 2, versículo 11. Efesios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a estar meditando sobre los versículos del 11 al 22. La ayuda de Dios. Nuestro pastor nos estaba hablando del Evangelio. Eso es lo que nosotros estamos viendo cada vez que estamos en Efesios. Y en capítulo 2 está el corazón que Pablo trata del Evangelio, del libro. Habla sobre la misericordia de Dios, sobre su gracia, sobre su amor. Y hoy vamos a ver sobre la cruz de Cristo. Cristo es nuestra paz, es el título del mensaje. Cómo en la cruz de Cristo nosotros somos reconciliados con el Padre y entre nosotros somos unidos gracias a la obra de Cristo. El Evangelio es algo maravilloso, magnífico, y que tiene que ir entrelazado en todos los versículos de alguna forma, sin forzar las Escrituras. Pero voy al hecho de que el contexto de la Biblia está el Evangelio, está la obra de Cristo, está la redención, de Génesis, Apocalipsis, pero es más, el Evangelio ya estaba en la mente de Dios. No es que dijo, pecaron, ¿qué hacemos ahora? Pecó Eva, pecó Adán, el Evangelio, ahí está. No, ya todo estaba programado, todo estaba planificado para la gloria de Dios. Dios quería su gloria y el Evangelio lleva a la gloria de Dios. Es decir, que estuvo en la mente de Dios en la eternidad. Como la eternidad no tiene principio ni fin, por la eternidad nos vamos a gozar en el Evangelio, vamos a conocer más y más en el Evangelio y vamos a darle gloria a nuestro Dios siempre. No es que va a llegar un momento que dijimos ya hasta acá el Evangelio, no, porque están en la eternidad con algo que ya
conocemos, no sería nada, no sería algo grato, no sería algo lindo, no, ya sería un momento que por la eternidad, no. Entonces el Evangelio es para siempre. Y el Evangelio es Cristo. Cristo, el mensaje de las buenas nuevas, y es Cristo. Cristo quien nos justifica, como habíamos visto recién, y muere por nosotros y resucita para nuestra justificación. Escuché el testimonio de Bryan Chapell, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en su comienzo, él alrededor de los 30 años, luego de haberse preparado para pastor, le sale una oportunidad de ir a predicar, a pastorear una iglesia reconocida, de una ciudad o pueblo, no recuerdo con exactitud. Entonces va a ese lugar y empieza a ministrar. Pero con el tiempo, o sea, largo, poco, corto tiempo, cambia la política de la ciudad y ya la minería deja de ser la fuente de ingreso económico para las personas de aquel lugar. Entonces se quedan sin trabajo, se quedan sin ingreso y las familias entran en crisis. Entonces empieza a surgir adulterio, violencia, alcoholismo. El pecado empieza a brotar y él desde el púlpito dice, yo hería a la gente desde el púlpito. No tienen que mentir, no tienen que adulterar. Y entonces desplayaba la ley ante los hermanos. Y llegó un momento que eso a él mismo le hacía mal, porque él estaba lastimando y se lastimaba también a sí mismo y estaba frustrado porque dice, yo dejé mi carrera para servir al Señor y ahora se encontraba en una situación de frustración. Y es ahí donde él, a través de un hermano, conoce el Evangelio. Y dice, ¿pero cómo conoce? ¿No era salvo? Sí, era salvo. Pero él ahí contempla el Evangelio de una manera diferente y ve la obra de Cristo en la cruz, ve la misericordia, la gracia, la justicia de Dios. Y es entonces donde ahí hace un clic. Ya me quedó el clic de tanto escuchar a Ricardo en sus entrevistas. Y entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Empieza a predicar el Evangelio, el amor de Dios, el gozo de ser perdonado. Y dice que la gente empieza a cambiar. Él empezó a cambiar, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el Evangelio trae eso, hermanos. Trae eso. Como dice Timothy Keller, no es el ABC en nuestras vidas el Evangelio. Nos convertimos, conocimos a Cristo. Bueno, ahora a discipularse, ahora a disciplinarse. Ahora sí, el Evangelio, sí, ya creí, ya está. Ahora no, el Evangelio es del A a la Z, Evangelio. Así que, mis hermanos, gracias a Dios por nuestro pastor que ama el Evangelio. Debemos orar para que así sea, para que desde este lugar, desde este púlpito, en cada familia, cada uno de ustedes, el Evangelio esté presente y el Evangelio se predique. Y hoy tenemos este privilegio de estudiar el corazón del Evangelio. Obviamente esto se puede explayar más, pero parte profundo del Evangelio. Y cada vez que nosotros, porque después Pablo va a agarrar y en capítulo 4 y comienza una batería de mandatos, y entonces los infla a los hermanos en Efesios, los anima, los motiva, dice, sí, con Cristo todo lo puedo, me glorío en la cruz de Cristo. Bueno, ahora sí, en capítulo 4 empieza, sopórtense, ámense, edifíquense, sean humildes, estén unidos. ¿Cómo puede hacer eso una persona si no tiene presente el Evangelio? Es imposible. Entonces, el Evangelio debe ser nuestra fuente de gozo y nuestro estudio permanente y nuestra prédica permanente para que de esa manera nosotros podamos obedecer a Dios con gozo y no de una manera moralista. Vayamos entonces al capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos. Padre Celestial, que tu Espíritu nos ministre, que tu palabra penetre en nuestro corazón, esté allí, Señor, enseñándonos, para que de esta manera, Señor, tu nombre sea glorificado. Oh Padre, ayuda a mis hermanos a entender tu palabra, a tener una mente calma, quieta, y puedan, Señor, ser edificados como yo con ellos en este momento. Y Padre, pido que las personas que aquí no te conozcan puedan ver, oír, creer en el Evangelio y pasar de muerte a vida. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, teniendo entonces el Evangelio presente en nuestras mentes, como acabo de dar en la introducción, vamos a ver Cristo nuestra paz. La cruz de Cristo nos acercó a Dios y a la iglesia. Y vamos a verlo, estos versículos en tres partes, en lo que éramos, lo que somos y el propósito, por lo cual Dios nos ha formado, nos ha acercado a Él y a su iglesia. Dice, la enemistad de los judíos para con los gentiles no era algo nuevo. Esto venía de años. Estaba enraizado en sus corazones. El tronco del árbol, producto de esa raíz de amargura, era grueso, duro e inquebrantable. Y los frutos de hostilidad eran claramente visibles en aquellos tiempos. Esto lo digo a raíz del versículo 11 que leímos. Dice que eran llamados por los de la circuncisión incircuncisos. Esto era una frase peyorativa, un ninguneo. Había un rechazo bien marcado hacia el gentil. Barclay dice lo siguiente: los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Algunos hasta decían que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para los fuegos del infierno, que Dios no amaba nada más que a Israel de todas las naciones que había hecho, que como se debía aplastar la mejor de las serpientes, había que matar al mejor de los gentiles. No era ni siquiera legal el prestar ayuda a un gentil en el momento del parto, porque eso no serviría nada más que para traer a otro gentil al mundo. Esta era la enemistad entre judíos y gentiles. Pero acá lo que hace Pablo es hacer énfasis en el desprecio del judío para con el gentil. Porque mayormente acá, si no quizás todo, no sé, el porcentaje, los receptores eran gentiles. Entonces dice, en aquel tiempo, recuerden, ¿se acuerdan que en el tiempo los judíos los despreciaban? Y Barclay nos da un panorama del nivel del desprecio que existía de los judíos para con los gentiles. Los judíos se jactaban de la circuncisión, pues era la señal de que pertenecían al pueblo escogido de Dios, pensando de que ese acto quirúrgico era suficiente para estar bien con Dios. Pero Pablo hace una aclaración, hecha con mano en la carne. Esa circuncisión de nada servía para la salvación. La circuncisión del corazón es lo que vale, la que logró Cristo en el Calvario. Sin embargo,
En su soberbia lo usaban como caballo de batalla o bandera de guerra frente a los gentiles. Nosotros tenemos la circuncisión, ustedes no la tienen. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros estamos en obediencia ante Dios. Ustedes despreciables. Pero eso no hace la salvación. Eso no logra la bendición de Dios. La bendición de Dios siempre ha sido por fe. Pablo le seguía recordando y animando a recordar, vemos en versículo 13, aquellos tiempos en donde no solamente eran despreciados, sino que estaban en una oscuridad espiritual desoladora. En versículo 12, perdón. No solo había una enemistad para con los judíos, sino también para con Dios. Esta lejanía para con Dios se detalla en el versículo 12, que es lo que pasamos a ver. Ahí cambia la página, ahí está. Dice en versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué significaba eso? Bueno, el Mesías, Cristo significa el Mesías, el libertador, el ungido. Los judíos vivían con esta esperanza y una vez venido Cristo, el Mesías prometido, y completado la obra de salvación, estaban ricamente bendecidos en él. Pero los gentiles estaban sin Cristo. Sin Cristo. No había Mesías para ellos, no había libertador para ellos, no había un Salvador sin Cristo. No tenían en su mente la esperanza del Salvador. No solamente, recordemos, estaban mal con los judíos, una pelea, una hostilidad tremenda, sino que estaban sin Cristo. Espiritualmente estaban lejos, alejados de la ciudadanía de Israel. Israel vivía bajo el gobierno de Dios. Era una teocracia. Dios era su rey y hablaba a través de sus profetas. Obviamente, estar bajo el gobierno de Dios traía un cuidado sin igual, una protección invaluable, incomparable. Ser ciudadano de Israel era lo máximo. Dios los gobernaba, los gentiles estaban alejados de tal privilegio. Sin el Mesías, sin Cristo, sin el Salvador, sin los privilegios de ser un ciudadano de Israel. Ellos no estaban bajo el gobierno y los cuidados y protección de Dios. No eran ciudadanos israelitas. Y sigue, y ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo la promesa a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Eso estamos en Génesis 12, capítulo 12, versículo 2. Toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto vemos en Génesis 28, 14. Todos los pactos previos estaban enfocados a esta gran promesa. Reafirmaban y se orientaban a la promesa que se cumpliría en Cristo, el siervo sufriente de Isaías. Cristo los redimiría con su obra completa de salvación. Los gentiles no gozaban ni descansaban en los pactos que dirigía a la gran promesa. No había promesa para ellos. No había una esperanza. No es que ellos decían, va a venir el Mesías, y el que prometió a nuestro padre Abraham va a venir y nos va a libertar. No, no había tal promesa. Y no había ningún pacto que los orientaba y los enfocaba a la promesa de Abraham, porque ellos no eran ciudadanos, porque ellos estaban sin Cristo, porque ellos no tenían nada que ver con Israel. Esa era su situación espiritual. Y dice sin esperanza, frente a este panorama de estar sin Cristo, sin ciudadanía de Israel, sin los pactos de la promesa. El estar sin esperanza era algo previsible, era algo esperable. Toda clase de esperanza que nosotros podíamos tener en el mundo, que ellos podían tener, era algo transitorio, era algo pasajero, era algo humanamente fabricado por ellos. No había esperanza. Sin embargo, los israelitas, aquellos que eran realmente confiaban por la fe en la promesa, ellos sí tenían esta esperanza. Ellos sí tenían estas promesas, ellos sí esperaban al Mesías, ellos estaban sin Dios, también nos dice el versículo 13. El Dios creador, el Dios de amor, el Todopoderoso, estaba ausente en sus vidas. No había luz en sus caminos, no había defensa alguna, desolación total, oscuridad y desorden reinaban en sus vidas. No solo que Dios estaba ausente en ellos, sino que el Dios, fuego consumidor 3 veces santo, estaba en contra de ellos. Eran hijos de desobediencia e hijos de ira. ¿Qué dice Pablo? Recuerden, hermanos, recuerden que en otro tiempo lo que ustedes eran.
Eran despreciados por los judíos, por la famosa circuncisión. Y en cuanto a Dios, había una ausencia de Dios tremenda, desoladora, una oscuridad, y estaban perdidos en el medio del mar, en un barco sin timón, sin brújula, sin estrella, oscuro, lejos del puerto. Estaban sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Esa era su situación. Estimados hermanos, esa era nuestra posición y condición ante los hombres y Dios. Y es lo que nosotros debemos recordar. Debemos recordar que esa era nuestra posición. Esa era nuestra condición. Quizás no había rivalidades extremas como lo que los judíos tenían hacia los gentiles, o sí. Pero lo cierto es que no teníamos unión con nuestro prójimo. Estábamos en familia, en fiestas, eventos deportivos, vacaciones, trabajo o incluso en reuniones eclesiásticas como las de ahora. Pero bíblicamente hablando, no había unión, no había un vínculo espiritual. No, en lo espiritual estábamos igual, pues teníamos a Dios como nuestro enemigo, aunque no necesariamente lo definíamos así. Yo nunca dije Dios es mi enemigo, pero era así. Esto es bíblico. Sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación. Podríamos estar juntos en familia, pero aún sin Cristo, esa unión en la eternidad para con Dios, en lo espiritual, no había unión, bíblicamente hablando. No se disfrutaba. Podías estar en la iglesia, podrías incluso practicar las cosas, pero sin Cristo, sin Dios, no hay unión. Sin cruz, sin la Cristo en la cruz y creyendo en ese sacrificio, estás en desolación total. Estás aislado, solo, solamente con los del mundo. Y Pablo nos lo recuerda, y no solamente eso, sino que nos manda a recordarlo, como dice el versículo 11. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo nos llama a recordar esto? ¿Por qué Pablo ya nos acabas de decir en versículo 1 en adelante que estábamos muertos, que éramos hijos de ira, que éramos hijos de desobediencia? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Pablo? Ya lo entendimos. Acabamos de salir, que somos hechura de Dios, creados para nuevas obras, somos salvos, estamos sentados en los cielos, y de repente como una gomera Pablo agarra y hace así, nos cierra para atrás. ¿A eso duele, Pablo? Quizás uno está diciendo, o ahí diciendo, Pablo, sigamos allá arriba en los lugares celestiales, eso está hermoso. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Lo digo a manera ilustrativa. ¿Por qué? ¿Acaso Pablo no tenía un amoroso corazón pastoral? Claro que sí. Por eso mismo nos manda a recordarlo. Es solo, esto lo copié, es solo contra la densa oscuridad de la noche que vemos la gloria de las estrellas. Y es solo contra la densa oscuridad de la depravación radical del hombre que podemos comenzar a ver las glorias del Evangelio. Fin de la cita. Cuando nosotros estamos en el campo, toda oscuridad. ¡Wow! ¡Cuántas estrellas! Impresionantes. Dios las conoce a todas, sabe, tiene todos por nombre, sabe cuánto hay. Y vemos las estrellas. Apaguen las luces. Y Pablo nos muestra, miren lo que eran antes. Miren lo que eran antes. Considérense, miren lo que eran, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Pablo, guiado por el Espíritu, nos lleva al fondo de nuestra miseria y triste condición para que salgamos despedidos al cielo con cantos de alabanza. Para seguir y finalizar la ilustración, nos estira y de repente nos suelta. Y como esa piedra al cielo, nosotros vamos subiendo la montaña y Pablo nos empieza a mostrar y nos dice, miren lo que logró la cruz de Cristo. Miren lo que es las riquezas del Evangelio que hay en Cristo. Es algo inexplicable. Y Pablo llega al final del capítulo 3 y dice, quiero que conozcan el amor
el amor de Cristo. Y no vamos a conocer el amor de Dios si nosotros no vemos lo que éramos antes. Y de esa forma, cuando Pablo hace ahora, nos lleva ahora en versículo 13, nos lleva a ver la cruz de Cristo, la gracia de Dios, el poder de Dios. Entonces ahí disfrutamos. Pero si nos damos de que siempre nos merecíamos esto, no vamos a contemplar. Pablo nos lleva al fondo y de ahí nos lanza a los lugares celestiales. Pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este pero que comienza el texto nos indica algo diferente, contrario a lo que viene diciendo. Es un contraste. ¿Vieron esto? Pero ahora en el tiempo presente, en Cristo, nuestra posición de beneficiario, fuera de Él nada somos y nada tenemos, pero ahora en Cristo, vosotros, Él le estaba hablando a los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos. Esto es el resumen del versículo 11 y 12 y lo que va a hablar después. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora, contrariamente a eso, da vuelta a la página y dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto es la cruz de Cristo. Cercanos, hermanos. La pregunta es, ¿cercanos a qué? ¿A quiénes? ¿O a quién? ¿Cercanos a quién? El contexto viene hablando de la enemistad entre judíos y gentiles y la enemistad que teníamos con Dios. Y la cruz de Cristo nos acerca. Y bíblicamente y en el contexto podemos decir, nos une. Nos une. Hace un cuerpo con Cristo y nosotros estamos en Cristo, escondidos en Cristo con Dios. ¿Sí? Estamos en Cristo y estamos en Dios. Estamos, como en Juan 10, estamos en la mano de Cristo y estamos en la mano de Dios, escondidos. Ahí estamos nosotros. Este versículo es un resumen del Evangelio. Es bien concreto y muy significativo. Pablo tenía esta virtud de ser concreto, dejando mensajes bien claros y firmes, como un clavo fuertemente clavado en la madera. En Cristo estamos unidos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Un resumen del Evangelio bien concreto, bien significativo, firme. Pablo agarra este contenido, agarra este versículo, ¡pum!, lo une. Ahí está. Y eso es el versículo que está entrelazado en los versículos que vamos a ver a continuación. Pero me atrevo a decir lo siguiente, teniendo el contexto de la Biblia. Es un versículo que atraviesa toda la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque es la cruz de Cristo, es la redención de lo que está hablando acá. Y la Biblia trata de eso. El tema central de la Biblia es la redención en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio que estaba en la mente de Cristo en la eternidad. Vemos en este versículo que gracias a la obra de Cristo en la cruz, ninguna obra puede reconciliarnos con Dios y su cuerpo, que es la iglesia. Es un versículo que explica sencillamente, como para que entienda un niño, qué es la reconciliación. Estábamos lejos de Dios y las personas, y Cristo nos acercó por su muerte en la cruz. Esa es la reconciliación. ¿Sí? Hoy era enemigo, hoy me siento a su mesa. Estamos juntos, estamos unidos, reconciliados por la sangre de Cristo. No tus obras. No hiciste nada. No hice nada. Cristo hizo todo. Deja de luchar contra las obras para querer ser aceptado con Dios. Y es una lucha que vamos a tener de por vida. El fariseo que estaba dentro de nosotros, queriendo agradar a Dios con nuestras obras. Pero estos versículos tienen que calar hondo en nosotros. Es en Cristo que yo soy aceptado por Dios y bendecido en el amado. Solamente Cristo. Al pasar al versículo 14 debemos hacernos la siguiente pregunta.
¿por qué la sangre de Cristo nos ha acercado? Porque los versículos, ahora que sigue, desarrolla este versículo. Entonces dice versículo 14, porque Él es nuestra paz. Esto está, viene hablando como si respondiera una pregunta del versículo anterior. Porque Él es nuestra paz. ¿Por qué la sangre de Cristo nos ha acercado? Respuesta, porque Él es nuestra paz. Solamente Él, solamente Cristo. Solamente en Cristo nosotros tenemos reconciliación, solamente en Cristo nosotros tenemos paz. Lo importante es tener fe. ¿Escuchaste esta frase? No importa en lo que creas, lo importante es la fe. Otra vez el fariseo ahí. Lo importante es la fe. No importa si es una piedra, no importa si es una persona, no, lo importante es Cristo. Todo está en Cristo. Lo importante es Cristo. Él es nuestra paz. Solo y únicamente la sangre de Cristo podía satisfacer al Padre. Solamente el Cordero sin mancha, lo cual es Cristo, podía quitar el pecado del mundo. Pecado que ocasionaba la doble enemistad contra Dios y contra nuestro prójimo. Él era el cumplimiento perfecto de la sombra de todos los sacrificios del antiguo pacto. Él es nuestra paz. No es que nos da paz. Esto es cierto. Pero acá dice que Él mismo, Él, Cristo, es nuestra paz. Y lo que nos habla la Biblia es de Cristo. Él es nuestra paz. Descansemos, hermanos, en el Evangelio. Él lo hizo todo. ¿Qué consecuencia tuvo tal sacrificio? Respondimos recién a la pregunta del por qué la sangre de Cristo nos ha acercado. Estamos siguiendo un hilo. Es importante que ustedes sigan el hilo y leer en sus Biblias, ir siguiendo, les va a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de Cristo nos unió? Porque Él es nuestra paz. Porque solamente Él podía lograr el Cordero sin mancha, quitar el pecado, solamente Él. Ahora, ¿qué consecuencia tuvo ese sacrificio? Vemos versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. ¿Qué hizo Cristo? Nos reconcilió, pero acá vamos a ver, ¿con quién nos reconcilió? ¿Qué dice el versículo? De ambos pueblos hizo uno. Pueblo gentil y judío, a ese pueblo se refiere, de eso viene hablando. Ambos se odiaban mutuamente. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Hace lo imposible. Une a ambos pueblos. Eso es lo que hace con la sangre de Cristo en la cruz, su obra de salvación en la cruz. ¿Y para qué esta unión se lleva a cabo? ¿Qué es lo que el propósito de esta unión? ¿Son uno? ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 14, para derribar la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace con esa obra en la cruz? ¿Qué es lo que hace? Derriba el muro que dividía entre estos dos pueblos, judío y gentil. Lo derriba. Pablo utiliza una ilustración, el muro que separaba a los gentiles de los judíos. En el templo, en dicho muro, había una inscripción que el que cruzaba el mismo sería ejecutado. Podríamos decir que ese muro era el símbolo de la enemistad. Estaba el muro, estaban los judíos, había escalones, más arriba estaba el gentil. Y el muro los dividía. No podía pasar. El que pasaba era ejecutado. Pablo tuvo la experiencia de ser acusado falsamente de que había llevado a un gentil a esos lugares. Era algo muy estricto. Imagínense que el odio que había pasaba ahí, el odio bajaba sobre ellos, sobre el gentil. Dios derriba ese muro. ¿Qué hace Cristo? Lo derriba. No deja piedra alguna. Recuerden, esa es una ilustración lo del muro. Pues el muro físico en sí, para aquel entonces, aún seguía. Lo que usa Pablo acá es una ilustración. ¿Para qué? Para entender que esa enemistad, como vamos a ver, ese muro simboliza la enemistad, que Dios derriba con su cruz. ¿Qué ilustra el muro? ¿Qué significa el muro? Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Sigamos el hilo, no quiero que se pierdan. Estaba Cristo, muere en la cruz, con su sangre en la cruz, une a ambos grupos, ambos pueblos,
derriba la pared intermedia. ¿Y cuál es esa pared intermedia? Dice, aboliendo en su carne, eran las enemistades. Eso era lo que significaba, las enemistades. Las enemistades equivalen al muro, que dividía, que etiquetaba o estigmatizaba, no permitía la comunión, fomentaba la rivalidad. Cristo lo elimina, lo quita, lo demuele. Un muro grueso y duro que ningún recurso humano podía lograr derribar. Cristo lo hace, Cristo lo logra. ¿Y qué utiliza para derribar ese muro? Dice el texto, en su carne, en su carne. El versículo clave de este versículo estudiado, como le dije, es el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estos versículos están hablando, hace énfasis, se centra en la cruz, en su carne, está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, por la cual Él derriba el muro y une y derriba las enemistades. Es su sacrificio sustitutivo y voluntario en rescate por muchos en la cruz. Recapitulando, el muro ilustrado eran las enemistades. ¿Qué eran las enemistades? Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Esto eran, mis hermanos, el muro, las enemistades que eran la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Este muro y las enemistades eran la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esto es las leyes civiles y ceremoniales. La ley que había sido dada para que sean un pueblo especial, para mostrar la gloria de Dios y hacer prosélitos, fue usada para mal, debido al corazón perverso. No que la ley fue pecado, los judíos lo usaban para dicho fin, pero ya Cristo abolió esa ley en la cruz, no tiene más validez y no será ocasión de tropiezo. No servía, ya está, la ley ya está. Las leyes ceremoniales, civiles, eran para mostrar al pueblo especial, que era Israel, mostrar a Dios, pero ellos lo usaron para mal. Eso produjo enemistad debido a su perverso corazón y ya está, no había más utilidad. Dios quita a través de su muerte en la cruz la ley. Al decir nuevo pacto, dice Hebreos 8:13, ha dejado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya está, ya no sirve eso. ¿Para qué derribó la pared? Versículo 15 al final dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La cruz sigue siendo el medio, el tema central, que se entrelaza por los versículos de una manera muy notoria, por lo cual reconcilia, en este caso para con Dios. Es en ella que deja sin vida, sin efecto, las enemistades. Disculpe, parece que cliqué 2 veces. Ahí está bien. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había para con nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. El pecado nos hizo aborrecible para con Dios. No obstante, con un amor insondable, dio a su Hijo para saldar la paga del pecado, que es la muerte. Cristo sufre nuestro infierno al tomar nuestros pecados y nos da su justicia, esto es su vida obediente y su muerte expiatoria. Y aquí la doble imputación. 1 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias a esa justicia, nosotros somos acercados al Padre. Y las enemistades son muertas, son eliminadas, haciendo la paz y formando de esta forma un pueblo para sí mismo. ¿Qué es esto? La iglesia. La iglesia. Dios lo que hace a través de enviar a su Hijo y que su Hijo muera en la cruz por nuestros pecados, derriba el muro que son las enemistades.
al derribar estas enemistades, une a ambos pueblos, haciendo la iglesia. Pero dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No solamente forma la iglesia, forma el cuerpo de Cristo a través de la sangre de Cristo, sino que también lo que hace es reconciliar con Dios, nos reconcilia. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él, lo que hace Cristo, a través de su sangre en la cruz, nos une al Padre. Y ahora somos amigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Las cuentas han sido saldadas, Cristo lo pagó todo en la cruz. Entonces, ahí vemos lo que nosotros éramos. Pero ahora, dice en versículo 13, ahora, ¿qué es lo que somos? Somos un pueblo de Dios. Estamos unidos, tenemos una nueva naturaleza, estamos reconciliados con Dios. Ahora somos nueva criatura y estamos en una nueva creación. Es eso lo que nosotros somos en Cristo. No lo hagan, pero ustedes ven a su lado, ven atrás, ven adelante, yo lo veo a ustedes y somos uno. Somos uno, somos un cuerpo. Cristo lo logró, pero lo más maravilloso, lo grandioso es que con Dios nosotros también somos uno. Y en su espíritu, Cristo está en nosotros, como vamos a ver al final. Gran verdad. ¿Cómo no emocionarse por esto? Pero esto no es algo así, lo leo, qué pasión que tengo, ahora sí, vamos todavía. No, esto hay que leerlo, meditarlo, considerarlo, reflexionar. Y nosotros de esa manera nos damos cuenta y nuestra pasión por Cristo ahí crece. Todas aquellas rivalidades que podía haber existido, ¿no? Con aquel no me junto, aquel es otra clase social, es un soberbio. Dios derriba todo y nos une. Esto es algo, es un milagro. No es natural que nosotros estemos juntos. No es natural que nosotros nos amemos. Pero yo veo en mi trabajo que están ahí, que están unidos. Bueno, no todo lo que brilla es oro. Esto no significa que ellos tengan el lazo que nosotros tenemos en Cristo. Es algo único que nosotros debemos apreciar. Es la iglesia. Un cuerpo y nosotros con Dios. Estamos en Cristo, nuestra identidad. Es algo que debemos enfocarnos, estudiarlo y como un lente cuando hay problemas entre nosotros. Cuando hay problemas matrimoniales, me voy adelantando a la aplicación, pero mirar ahí, mirar a través del lente. Más del piso no puedo caer. Si yo lo que era contra personas, con Dios, y ahora soy salvo por la misericordia de Cristo. Si lo que vos me decís, mirad, yo era peor lo que vos me decís. Y realmente si no fuera por la gracia y la justicia de Cristo, yo sería consumido. ¿Quién nos predicó el Evangelio? Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿Quién nos predicó? Ahora vamos al texto, a explicar el texto acá antes de la aplicación. ¿Quién les predicó a los efesios? ¿Cristo? Porque viene hablando de Cristo. ¿Cristo fue y les predicó a los efesios? Bueno, Cristo ya había ascendido para aquel entonces. Entonces, ¿qué pasó ahí? La respuesta a esta pregunta es que cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando nosotros nos predicaron el Evangelio y creímos en Cristo, a través de la persona que nos habló de las buenas nuevas, era Cristo hablándonos. Era Cristo. Era a través de esa persona que Cristo nos estaba anunciando las vidas nuevas. Lázaro, ven fuera. Así hizo con nosotros. Él nos habló el llamado eficaz y nosotros de muerte a vida. Cuánta misericordia, cuánto poder, cuánto para agradecer. Me estuve adelantando acá, levanté la vista, no seguí, así que vamos a adelantar.
las buenas nuevas lo necesitamos todo. ¿Por qué digo esto? Porque dice, fue anunciado a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Lo necesitamos todo. El texto dice a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, es decir, a los judíos cercanos y a los gentiles lejanos. Así como por ser descendiente de judío no era un pasaje directo a la salvación, así por ser hijo de padres cristianos, estar cerca de hábitos cristianos, incluso practicarlos, como los judíos practicaban la ley superficialmente, no de corazón, sino oís el Evangelio con fe, las buenas nuevas del perdón de tus pecados por la sangre de Cristo, te irás al infierno a sufrir por la eternidad la ira de Dios. Todos necesitan el Evangelio, todos, judíos, gentiles. Estés sentado en la iglesia, no sabemos, quizás piensa que sos cristiano, sos hijo de Dios y sos enfrentado por el Evangelio y Dios te ilumina y pasás de muerte a vida por la fe en Cristo. El hecho de estar sentado acá no te hace salvo, al igual que practicar ciertos mandatos religiosos no te hará salvo. Todos necesitan el Evangelio y Cristo predica a través de su siervo a todos el Evangelio. Cristo nos habla de las buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Y gracias a Él, que es el Evangelio, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 17. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu al Padre. Imagínate que querés hablar con el presidente hoy, imposible. Querés hablar con un rey en aquel entonces, ¿cómo haces? Pero Dios, en cual nosotros tenemos entrada libre y gratuita a través del Cordero, del sumo sacerdote, que Él mismo se ofreció por nosotros en la cruz, tenemos una entrada libre, tenemos un acceso gratuito al trono de la gracia. Acerquémonos pues, dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Pero capaz, imagínate esta situación. Hoy no te levantaste a la mañana y no tuviste el devocional, incluso discutiste con tu esposa, o esposa discutiste con tu esposo, hijo con tu papá, etc. Decís, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a hacer? No, hoy vamos a comenzar mañana, porque mañana me voy a levantar temprano, me voy a esforzar, entonces entramos al trono de la gracia. Eso es el trono de tu propia justicia. Porque la única forma de que entres al trono es por la justicia de Cristo. Y el trono es de gracia. Porque si entras el día que te fue bien en tu devocional, el día que te fue bien con tu esposa, hijo, trabajo, y si entras y decís, ahora merezco, deja de ser un trono de gracia. O en su misericordia Dios nos escucha porque sigue siendo gracia por la cual estamos. Pero debemos entender que nosotros vivimos gracias a que nuestra fe, siendo guardada por nuestro Padre, está en Cristo. Y estamos en Cristo por la fe, y es en Cristo que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Así que accedamos al trono de la gracia. Alguien dijo, olvidé, pero somos más propensos, eso por no seguir las notas, ¿no? Pero somos más propensos, lo voy a desvirtuar quizás, pero el mensaje es el mismo, somos más propensos a ir a quejarnos, a ir a murmurar, a ir a hablar con los demás antes que ir al trono de la gracia. Y antes que ir al trono de la gracia. Y nosotros vemos a Cristo, fue al trono de la gracia, fue a la cruz con gozo y alegría, pero nosotros al trono de la gracia nos olvidamos. Por eso el Evangelio nos lleva a humillarnos y a ir a la cruz de Cristo confiando en su justicia, y es ahí donde nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia. Porque Cristo vino y anunció las buenas. ¿Por qué Cristo vino y anunció las buenas nuevas? Permítame interpretar el texto con mis palabras, teniendo en cuenta el contexto. Y les digo, para un milagro tan maravilloso y poderoso de reconciliarnos con Dios, con los escogidos,
y tener un beneficio tan grandioso de acercarnos al Rey por el Espíritu, solo Cristo es el capacitado para hablarnos y darnos el mensaje, cuyo mensaje es Él mismo, quien murió por nuestros pecados y resucitó. Solo Cristo lo puede hacer. Y utilizó a su siervo, a un esclavo, y dijo, predicale el Evangelio, y se va a convertir. Cristo es el mensajero, y Cristo es el mensaje. Cristo es por medio de Él que nosotros somos acercados. Por medio de Él es todo. Por medio de Cristo. Y por último, vamos a ver el propósito. Resumen y propósito. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, dice el texto, teniendo en cuenta la obra de Cristo y sus consecuencias, déjenme dejarlo bien en claro, es como que dijera Pablo, ya no son extranjeros ni advenedizos, esto es, personas ajenas al lugar, que no eran nativos, por lo tanto eran mal vistos, sino por el contrario, conciudadanos de los santos. Estamos en el reino de su amado Hijo, cuyo Rey es nuestro Padre, gozamos de todas las bendiciones en Cristo, tenemos su guía, su protección, somos nuevas criaturas, con una nueva identidad en Cristo, introducidos por el Espíritu al cuerpo de Cristo, pero no debemos olvidar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí moraremos por la eternidad, nuestra morada fija. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es lo maravilloso que también debemos contemplar y agradecer, porque Cristo nos podía haber salvado, listo, reconciliado, ya no tenemos más problemas con nadie. No, pero va más allá. Ya no son más extranjeros, advenedizos, ahora ustedes son ciudadanos. Ahora ustedes son integrantes del cuerpo de Cristo. Tienen todos los beneficios. Ustedes están bajo el reinado de Dios. Son ciudadanos de los santos. Si nosotros, conciudadanos, nosotros tenemos esa ciudad, esa patria celestial. En Hebreos 11 nos habla de esto, de cómo ellos por la fe avanzaron y sufrieron persecución, tribulación, pero dice tenían tiempo de volver, pero ellos buscaban una patria celestial. El Evangelio nos da esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos contemplar. Cristo nos hizo participantes por su sangre de la esperanza del cielo. Somos ciudadanos, ahora estamos en el reino de Dios, pero más adelante, en un futuro, proféticamente se cumplirá donde ya todo de forma diferente será el reino de Cristo, la ciudad. Nosotros tenemos esa esperanza y hoy mismo ya disfrutamos del gobierno de Dios. La segunda metáfora es miembro de la familia de Dios. Esta metáfora no es para dar otro significado, sino para ampliar el significado. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, siendo el Señor Jesucristo nuestro hermano mayor y Dios nuestro Padre. La calidez y amor de una familia debe dominar nuestras relaciones eclesiásticas. Dios nos ve y nos trata a todos por igual. La pregunta es, ¿por qué haríamos algo diferente? Somos familia. Somos conciudadanos y Dios nos ama a todos por igual. Sea el don que tenga, la función que tenga, Dios te ama por igual. Somos introducidos a la familia. Entonces nosotros tenemos que comportarnos así también, imitar a Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Como familia somos edificados sobre el fundamento o cimiento que pusieron los apóstoles y profetas. El don de profecía aún existía, ya que el canon no había finalizado, y Dios también habló a través de ellos. Una vez terminado el canon, finalizó dicho don. Ellos no eran el fundamento, sino que, como dice el versículo, Cristo es la piedra angular, firme, segura, perfecta, en el cual la iglesia es edificada. Ellos hablaron de Cristo. El fundamento es Cristo, la piedra angular. Y nosotros, sobre lo que los apóstoles hablaron de Cristo, debemos
edificarnos. Pero noten acá que no hay un imperativo. No hay un imperativo. Yo me río porque yo dije meses atrás que este era el primer imperativo. Error. Acá no hay un imperativo. Si bien nosotros debemos edificarnos, pero acá noten bien, no dice edificaos, como si debemos hacerlo. Es bíblico también, pero no está hablando de que nosotros debemos edificarnos. Vamos a hablar del texto ahora. Somos edificados. ¿Por quién somos edificados? Lo vimos en el capítulo 4. Vimos que nosotros somos edificados mutuamente por los líderes, los pastores, los siervos. Pero al fin de cuentas, ¿quién está delante de todos? El pastor, el gran pastor de las ovejas. Él dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Cristo es el que edifica. En última instancia, Cristo es el que edifica. Y nosotros somos edificados sobre Cristo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. Se refiere al acople cuidadoso de cada componente y pieza de un mobiliario, una edificación u otra estructura. Cada parte está cortada con precisión para ajustarse con comodidad y firmeza, armonizando bellamente con todas las demás piezas. Y es en Cristo, piedra angular, quien da el sustento a la estructura y dirección. Todos nosotros, sus hermanos, vamos creciendo en número y en madurez, con el objetivo de ser un templo o santuario santo en Cristo, porque es lo que dice ahí, por lo cual somos edificados para ser un templo santo en el Señor. Cristo nos edifica a través de sus siervos, a través de sus ovejas. Entre nosotros somos edificados también. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en Cristo también somos edificados para morada de Dios. Es lo que dice el texto. Morada, hogar, dice un comentarista, indica permanencia, belleza, íntima comunión, protección, amor. Aquella morada es muy vasta, en donde la nueva humanidad se halla en paz con su Hacedor, Redentor. Somos un templo santo, apartado del pecado para Dios, donde Él mismo mora con su iglesia, con su gloria en la iglesia. Y estamos siendo edificados para ese fin, para que Dios habite cada vez más cómodo en nosotros, con una comunión tal que los demás al vernos vean la imagen de Dios en nosotros a través de la faz de Jesucristo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esa es la obra maravillosa del Señor. En su iglesia, nosotros somos un santuario, somos un templo. ¿Y qué hay en el templo? La morada de Dios. ¿Qué es la morada de Dios? ¿Cómo nosotros mostramos esa morada de Dios? A través de su gloria, mostrando los atributos de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos edifica. El templo, la iglesia va creciendo, el edificio crece. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar a Dios, quien mora en nosotros. Ese es el fin del Evangelio. Y por la eternidad es lo que nosotros vamos a hacer. Es dar gloria al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. El Evangelio nos saca de nosotros, nos hace mirar a nosotros. ¿En qué sentido? Vos nada, ¿eh? Nada. En otro tiempo estabas muertos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. No quiero estar ahí. Por eso mira a Cristo. ¿Qué veo en Cristo? La cruz. Su obra en la cruz. Su amor, su justicia en mí. Y entonces de esa forma tomo aire
Sí, soy pecador. Ese es el problema que tenemos. Somos pecadores y vamos a seguir siendo. Romanos capítulo 7. Hay una lucha en nosotros. ¿Cuándo? Estaba leyendo... me va a salir mal bueno, voy a decir el autor del Progreso del Peregrino, John... Sí, Bunyan, ahí, ¿no? Bunyan, ahí va. Hay un momento, hay un relato de él, de cómo él luchaba contra el diablo, contra sus acechanzas, contra su propio yo, ¿no? Contra sus pensamientos. Y vas leyendo así, lo que sufría. En un momento dice que como que se caía al piso, o sea, una lucha feroz. Tuvo una convicción de pecado larga, y después ahí luchó también, pero bueno, ahí todavía no era salvo, y después luchando, siendo salvo. Nosotros luchamos y necesitamos esto, evangelio. Necesitamos evangelio, porque si Pablo comenzaría por capítulo 4, sería un asesinato eso, una carnicería. No podemos, pero cuando nosotros nos muestran el evangelio, miren, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Es su gracia la que está obrando. Es la justicia de Dios por la cual ustedes son aceptos. Entonces, de esa forma, tomamos valor. ¿Qué debemos hacer frente a tal magnitud, frente a tal verdad? Pablo nos dice, acordaos. Esto es lo que debemos hacer. Acordarnos, recordar lo que éramos, enemigos, lo que somos, amigos, y el para qué somos, para la gloria de Dios. Y recordemos que que esto suceda, hubo un alto precio, la sangre de Cristo en la cruz. Cristo es nuestra paz, Él nos acercó, Él terminó la obra, lo hizo todo, Él ya nos unió, no lo podemos unir más ni separar más. La buena noticia del Evangelio es que Él ya lo hizo, Cristo es nuestra paz. Así como tus pecados no te separan del amor de Dios, tu justicia práctica no te hará más amado. Cristo te ama, Dios te ama por la justicia de su Hijo. Esposas, ¿ves insostenible una buena relación con tu esposo? ¿Esposa? ¿Por su indiferencia, aspereza y egoísmo? Qué difícil. Qué difícil sostener una relación. ¿No? Es muy difícil. Mira lo que Cristo hizo por ti al perdonarte de tus pecados y unirte al cuerpo de Cristo. Cobrarás ánimo y fuerza para respetar en amor a tu esposo a pesar de su indiferencia. ¿En serio? ¿Eso nomás? Si haces esa pregunta es porque no conoces el Evangelio. No necesariamente es que seas incrédulo, porque cuando conoces el Evangelio, el gozo rebosa y te da fuerza para soportar a tu esposo. Esposos, la falta de respeto en el área o en la forma que sea de parte de tu esposa te impide ser cordial, amoroso, dialogable con tu esposa. Mirá, hay tantas áreas que mi esposa me falta respeto, ni ella se da cuenta. ¿Por qué no se lo decís? Imagínate, porque va a ser para peor. Así que prefiero callarme, si me agarra el semáforo en rojo, mejor escuchando música, espero un rato, en la calle, estaciono el auto. La relación con mi esposa, no, piloto automático. ¿Es esa quizás no es tan extremo, quizás sí, pero es esa tu situación, piloto automático, esposo? Mira lo que Cristo hizo por ti al perdonarte de tus pecados y unirte al cuerpo de Cristo. Cobrarás ánimo y fuerza para amar a tu esposa y sacrificarte por ella. ¿En serio me decís? Sí, no lo digo yo, es Cristo. El Evangelio es poderoso, tanto para transformarte a vos, esposo y esposa, hijo, hija. ¿Cuánta inconsistencia mis padres? Dicen esto y borran con el codo.
Padres que luchan con sus hijos. No sé qué hacer. No tengo fuerza, no se me cae una gota de idea. Exploto en la primera, en la segunda, en la tercera, exploto, no quiero explotar. Se me va la misericordia, la ira, la justicia. Se me va el Evangelio. ¿Qué debo hacer? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Es Cristo. Es su Evangelio. Es poderoso. El Evangelio es poder para salvación. Es poder para salvación. Pablo explica el Evangelio a romanos que ya eran salvos y que tenían un nivel, como dice al final de su carta, un nivel de madurez espiritual para amonestarse entre ellos. Les habla el Evangelio y nosotros necesitamos Evangelio porque nos da poder, es nuestro combustible. Y yo soporto a mi esposa me soporta a mí, mis hijos me soportan, yo soporto, entre iglesias nos amamos porque el poder del Evangelio causa esa transformación. ¿Confías en el Evangelio? ¿Confías en Cristo? Abrazalo, amalo, disfrútalo. Es Cristo. Cristo es poderoso. La cruz de Cristo es poderoso. Y cuando pequemos, miremos a Cristo. Él murió por nuestros pecados. Hemos sido aceptados en el amado Cristo. Ojo, ojo, porque tenemos ese fariseo. Mis hijos, mi esposa, mi relación, mi familia. Ojo, cuidado, cuidado. Porque todo es por gracia y justicia. Evangelio, nuevamente, gracias Cristo. Gracias Cristo. Si hago algo bien es por la gracia de Cristo. Y aún lo mejor que puedas hacer, hay pecado. Siempre es gracias a Cristo, para su gloria. Esto resultará para su gloria, que es el motivo principal de nuestra salvación, su gloria. Para finalizar, dice así, Efesios 3, versículo 21. A Él, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él. La gloria sea a Dios. Gracias, hermanos. Muy bien, muchas gracias Nicolás por la enseñanza en esta mañana. Mientras él enseñaba, pensaba en el Evangelio y pensaba en esos conceptos que él vertía y hablando sobre esa división que hay en todas las cartas de Pablo, primero el Evangelio, después la vida piadosa, que debe ser así. Debemos afrontar esa vida piadosa siempre teniendo en claro que nosotros creemos en Cristo. Y pensaba en esto, la manera de entender esa verdad de cómo obedecer a Dios, cómo vivir de manera piadosa sin que eso sea una carga pesada para nosotros, sino hacerlo con gozo al Señor. Voy a usar una ilustración que mi pastor solía, y creo que la debe seguir utilizando, ¿no? Quien fue mi pastor, y él decía, y le pasaba lo mismo que a mí, o a mí lo mismo que a él, que no soy nada habilidoso para los deportes, una cosa que sufrí siempre, pero ahora le hallo gozo en viendo deportes. Soy un fanático de eso, pero no puedo hacerlos. No tengo habilidades, eso ya está comprobadísimo, que no tengo habilidades. Nunca me elegían para los equipos de fútbol. Tremendo. Antes lloraba, ahora ya no. Ahora digo que bien, menos mal así ganaban de esa manera. Pero la única manera de que yo pueda llegar a jugar como Messi, bueno, sí, primero bajar 2 o 3 kilos. Pero que Messi tome posesión de mi cuerpo, ¿no? Y que sus habilidades puedan mover mis piernas y hacer lo que el mejor jugador de la historia hace, ¿no? Es la única manera. La única manera de vivir en piedad con gozo es que Cristo tome posesión de nuestras vidas. Cuando le cedemos el control a Cristo, en nuestras vidas
obedecerlo, obedecer a Dios es un gozo enorme. Porque diremos como Cristo dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Bueno, tenía un coro elegido, pero pensando en el mensaje vamos a cantar otro, que es conocido igual también. Número 175, y con esto terminamos el culto en esta mañana. Fui hecho justo sin merecerlo, a mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada, la persona del Cordero inmortal, salvación, camino al gozo. Señor les bendiga, tengan un hermoso día en familia. Y la tarde está para café con leche, torta frita y mates, algo así. Muy bien, Señor les bendiga. Nos vemos, las mujeres se ven el sábado, los demás mediante el domingo. Señor les bendiga.